Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Normalmente cuando pensamos en un diagnóstico médico, eh, operamos bajo esta especie de ilusión de precisión casi de ingeniería. Claro, como si el cuerpo fuera una máquina con piezas intercambiables, ¿no? Exacto. O sea, te rompes un brazo, vas a emergencias y la radiografía te arroja esa imagen súper nítida con una línea blanca y dentada. Y el médico de turno simplemente la señala con un bolígrafo y dice, el problema está ahí. Así es. Te enyesa, te receta reposo y listo. Asunto resuelto, digamos. Es una narrativa binaria que, la verdad, resulta sumamente reconfortante para nosotros. Roto o no roto, sano o enfermo. Totalmente. A los seres humanos, y bueno, a nuestras instituciones también, les fascina lo empírico, lo visible, aquello que se puede categorizar ordenadamente en una base de datos o en un manual de procedimientos. Pero el problema empieza cuando cruzas el puente hacia el mundo del trauma crónico, del desarrollo neurológico y sobre todo de la violencia estructural. Uf, sí. Ahí es donde, de pronto, esa máquina de rayos X conceptual simplemente se hace añicos. Porque en nuestra inmersión profunda de hoy vamos a cruzar datos que rara vez se sientan en la misma mesa de discusión. Ajá, y es vital hacerlo. Estamos hablando de tomar registros forenses de agresiones físicas, encuestas nacionales de hogares, estudios sobre rendimiento educativo infantil. Y también análisis de impacto económico y productividad laboral en el Perú. O sea, tenemos datos del INEI, estudios de grade, investigaciones de la Universidad de San Martín de Porres e informes del Ministerio de la Mujer. Una montaña de evidencia, básicamente. Exacto. Y la idea de hoy, la misión de este análisis, es ver qué sucede cuando dejamos de enfocar el lente únicamente en el moretón inmediato y empezamos a observar el PBI del país, el sistema de salud pública y las tasas de deserción escolar. Y al cruzar toda esa información, emerge un panorama que es fascinante y aterrador a partes iguales. Sí, aterrador es la palabra. Porque deconstruye esta noción persistente de que la violencia contra las mujeres es un evento aislado, o sea, un incidente privado que empieza y termina en una discusión de pareja a puertas cerradas. Y esa es exactamente la trampa mental que queremos desarmar hoy. Porque al revisar toda esta documentación, queda clarísimo que la violencia es, en realidad, una onda expansiva. Una onda que altera todo a su paso. Rebota desestabilizando el desarrollo de la siguiente generación y, bueno, termina paralizando sectores enteros de la economía. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y para entender la mecánica real de esta onda expansiva, tenemos que empezar por el epicentro biológico, el cuerpo humano. Pero analizado desde una perspectiva metabólica, ¿verdad? Más allá de la lesión traumatológica típica que llega a la sala de urgencias. Exactamente. Hay que ir más al fondo. A ver, yo estuve revisando los registros médicos y policiales de regiones como Tumbes y las cifras iniciales son crudas, pero, digamos, esperables bajo esta dinámica. Casi un 63% de mujeres maltratadas reportan dolores persistentes y hematomas. Es una barbaridad. Y hay más. Sí, un 20.9% llega con heridas graves que implican huesos o dientes fracturados e incluso quemaduras, y hay un 13% que termina directamente hospitalizado. Todo esto es la brutalidad física evidente, lo que la sociedad reconoce como violencia. Claro, lo que se ve. Pero al seguir leyendo los historiales a largo plazo en estas investigaciones, me encontré con algo que francamente me dejó sorprendida y desconcertada. ¿Te refieres a la proliferación de diagnósticos crónicos? Exacto. Aparecen condiciones que parecen no tener absolutamente nada que ver con un golpe físico. Hablamos de gastritis crónicas severas, reumatismo debilitante, migrañas que simplemente no responden a medicamentos, problemas cardíacos y una vulnerabilidad altísima a enfermedades venéreas e infecciones. Y es natural sorprenderse. Confieso que mucha gente, incluso en el ámbito médico, al principio su instinto es dudar un poco sobre si todo esto puede atribuirse directamente a la violencia en el hogar. Claro, porque solemos separar rígidamente la mente del cuerpo, ¿no? Como si fueran dos sistemas operativos distintos. Pero esa separación mente-cuerpo es quizás el error de diseño más grande de la medicina moderna occidental. Lo que los datos peruanos muestran aquí es pura fisiología de la supervivencia. A ver, explícame eso. Cuando ocurre un trauma constante,
El cuerpo entra en lo que podríamos llamar una economía de guerra. Espera, ¿una economía de guerra celular? Exactamente. Imagina un país bajo amenaza inminente de invasión. El gobierno no va a gastar recursos en construir parques o mejorar el sistema de alcantarillado. Obvio no. Va a desviar todo, absolutamente todo el presupuesto a la milicia. Bueno, en el cuerpo de una mujer que vive un ambiente violento, el cerebro percibe una amenaza letal constante. O sea, vive en estado de alerta máxima. Así es. Así que el sistema nervioso simpático toma el control y desvía todos los recursos metabólicos para inundar el torrente sanguíneo de cortisol y adrenalina. Que son, entiendo, hormonas diseñadas para hacerte correr o pelear por tu vida durante, qué sé yo, 10 minutos frente a un depredador en la selva. Exacto, 10 minutos. Pero el problema, y aquí viene la tragedia, es que ellas no están corriendo por 10 minutos. Claro, están viviendo en la misma casa que el depredador durante años. Y ahí radica el colapso biológico. Ninguna economía, ni la de un país, ni la de un cuerpo humano, puede sostener una guerra perpetua sin que su infraestructura interna se desmorone por completo. Tiene todo el sentido del mundo. Ese cortisol crónico suprime el sistema inmunológico, por lo que contraen infecciones recurrentes. Detiene los procesos digestivos porque, digamos, la digestión no es prioritaria si vas a morir en los próximos 5 minutos. Lo que explica las úlceras y los trastornos gastrointestinales. Exacto. Y además mantiene la musculatura en un estado de hipercontracción perpetua, preparándose para el impacto físico, lo que, meses después, se diagnostica como dolor crónico o reumatismo. ¡Wow! Y esto me lleva a una conclusión que es casi cómica, si no fuera tan profundamente trágica para nuestra sociedad. A ver. Tienes a una mujer que acude al hospital con dolor de estómago y migraña. El médico le receta un omeprazol para la gastritis, le da un ibuprofeno fuerte para la cabeza, la envía de vuelta a la casa donde le están aterrorizando y el sistema de salud pública se da una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. Es un nivel de ceguera institucional terrible. Básicamente están tratando la alarma de incendios tapándola con una almohada sin intentar siquiera apagar el fuego. Es un tablero de mandos de un auto que enciende todas las luces de advertencia. Esa analogía es perfecta. Y es un fracaso sistémico de proporciones gigantescas. Y ojo, el subregistro empeora el escenario dramáticamente. ¿A qué te refieres con el subregistro? A que las cifras nacionales muestran que el 45% de las víctimas de violencia física ni siquiera pisa ese hospital. Casi la mitad. Así es. Y cuando las encuestas preguntan por qué, casi la mitad de ese grupo dice que, cito, no era necesario. Y un 17% menciona una profunda vergüenza. ¡Qué locura! O sea, esto nos indica que el dolor físico intenso se ha normalizado tanto en sus vidas que el umbral de lo que consideran una emergencia médica está, completamente distorsionado. Viven con el tablero de su propio cuerpo encendido con todas las luces rojas de advertencia, asumiendo que esa es la configuración de fábrica, que así es la vida. Pero claro, solucionar el estómago con omeprazol no apaga el centro del miedo en el cerebro. Y esto, inevitablemente, nos empuja hacia las secuelas invisibles. Las cicatrices que no salen en una radiografía. Porque un hueso fracturado, desde el punto de vista biológico, se calcifica y suelda con el tiempo. La piel cicatriza. Pero, ¿cómo procesa el sistema nervioso central este nivel de amenaza sostenida año tras año? La respuesta corta es que no la procesa. Se queda atascado en ella de forma perpetua. Y para evaluar esto, los investigadores en estos informes utilizaron instrumentos clínicos muy específicos, como la lista de chequeo de síntomas SCL-90R. Sí, leí sobre eso. Es una herramienta que mide el distrés psicológico severo, ¿verdad? Correcto. Y aquí hay un dato que, te lo digo, rompe todos los esquemas médicos. La salud mental de las mujeres sobrevivientes muestra un deterioro que supera, y por mucho, el promedio de la población psiquiátrica ambulatoria. Espera, vamos a detenernos ahí porque quiero asegurarme de dimensionar esto correctamente. Adelante. Me estás diciendo que una mujer que está, digamos, comprando pan en la esquina, o que está sentada trabajando en una oficina, pero que es sobreviviente de violencia en su hogar, puede tener una carga sintomática y un deterioro psiquiátrico mayor que un paciente que activamente busca tratamiento en una clínica por trastornos mentales? Es estadísticamente un hecho comprobado. Las evaluaciones registran un promedio de 56 síntomas positivos de distrés simultáneos en estas sobrevivientes. 56. ¡Wow! Eso es
Es abrumador. No estamos hablando de una tristeza Este pasajera o contenido fue de desarrollado por estrés la por llegar a fin Asociación de mes. Economía, Hablamos Sostenibilidad de e una coexistencia Interseccionalidad brutal de AESI, depresión ONG profunda, peruana. ansiedad crónica, trastorno de estrés postraumático severo, obsesión-compulsión y conductas de somatización. Es una bomba de tiempo cognitiva. Exacto. Todo esto cristaliza en lo que la literatura clínica, particularmente desde los estudios fundacionales de Leonore Walker, denomina el síndrome de la mujer maltratada. El tema con etiquetas clínicas, como síndrome de la mujer maltratada, es que a veces suenan muy frías, muy clínicas, muy lejanas del día a día. Tienden a deshumanizar la experiencia, sí. Por eso te pregunto, si tuviéramos que traducir esos 56 síntomas a la realidad cotidiana de, no sé, un martes por la tarde en la vida de esta persona, ¿cómo se experimenta esa carga cognitiva? Bueno, a nivel práctico, se experimenta como una erosión absoluta de la capacidad ejecutiva. Es una fatiga crónica, porque la hipervigilancia en la que viven les impide alcanzar las fases profundas del sueño REM en la noche. O sea, nunca descansan realmente. Nunca. Son ataques de pánico que pueden ser detonados por algo tan simple como el ruido de unas llaves en la cerradura de la puerta. Pero, y lo fascinante aquí es notar esto, el componente más destructivo que revelan los datos es el fenómeno del autosilenciamiento. El autosilenciamiento es cuando la víctima decide, digamos, cortar lazos con su propio entorno. He leído sobre esto, pero siempre me pareció paradójico que la persona en mayor peligro se aísle a sí misma de quienes podrían ayudarla. Claro, parece paradójico desde afuera, desde la comodidad de no estar en su situación, pero desde la disonancia cognitiva de la supervivencia, es un cálculo completamente lógico. A ver, explícame esa lógica, porque cuesta entenderlo. El autosilenciamiento ocurre por terror a las represalias directas del agresor, obviamente, pero también por anticipar el juicio social. El clásico, ¿por qué no lo deja? Exactamente. La sociedad exige constantemente explicaciones, ¿no? Y para evadir ese juicio y al mismo tiempo poder convivir bajo el mismo techo con la persona que tiene las llaves de la casa, la mente de la víctima realiza un salto acrobático brutal. Empieza a justificarlo. Empieza a minimizar el abuso, se convence a sí misma de que ella lo provocó, de que se lo merecía o de que, bueno, en el fondo no fue tan grave. Es un mecanismo de defensa psicológico extremo para evitar el colapso mental inminente. Básicamente se encierran en una presión que el agresor construyó, pero terminan asumiendo el rol de guardias de su propia celda simplemente porque es la única manera de mantener cierta ilusión de control sobre sus vidas. Es una descripción durísima pero clínicamente precisa. Y observando cómo los estudios desglosan los impactos, me pareció brillante, de verdad, que los investigadores no agrupan toda la violencia en un solo bloque genérico. El trauma tiene firmas diferentes según el arma utilizada, por así decirlo. Así es, la morfología del daño psicológico es súper específica. Por ejemplo, cuando la violencia es principalmente psicológica, me refiero a insultos, desprecio constante, gaslighting. Sí, la humillación diaria. Ajá. El impacto se ancla fuertemente en los síntomas depresivos y en un humor irritable. Esto ocurre porque es una demolición calculada de la identidad y la autoestima. Se desdibuja por completo el sentido de quién es la persona. Claro, te borran como individuo. ¿Y qué pasa con la violencia física? En cambio, cuando predomina la violencia física, lo que detona a niveles astronómicos es la ansiedad severa y la fobia, porque tu cerebro está lidiando constantemente con el miedo crónico a la aniquilación corporal. El miedo a morir hoy. Exacto. Y luego tienes la violencia sexual dentro de la pareja. Cuando esto ocurre, el impacto impacta y destruye brutalmente lo que los psiquiatras llaman el ajuste psicosocial. ¿Qué vendría a ser eso exactamente? Es la capacidad misma de confiar en el mundo, de establecer vínculos seguros y de sentir que tu propio cuerpo te pertenece. Es devastador. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel funcional? Sabiendo que el cerebro está operando bajo estos parámetros, lidiando con insomnio severo, disonancia cognitiva y un pánico constante a la aniquilación, toda la función ejecutiva debe estar destrozada. Reducida a su mínima expresión, sí. Cosas básicas cotidianas como planificar un presupuesto para la semana, recordar una cita médica o tomar una decisión simple, se vuelven tareas hercúleas. Y esto es fundamental de entender. ¿Por qué lo dices? Porque, lamentablemente, este estado de emergencia neurológica no existe en el vacío. Estas mujeres no están aisladas en una cápsula blanca recuperándose.
Una gran parte de ellas enfrenta diariamente la tarea más demandante desde el punto de vista biológico y cognitivo que existe en la especie humana. La crianza de los hijos. ONG Exacto. peruana. Ese es el gran punto de quiebre en esta historia, creo yo. Porque es aquí donde la onda expansiva de la violencia rebota y golpea directamente a la siguiente generación. La violencia no se queda contenida en la pareja. Definitivamente no. Y el golpe se registra desde el primer momento biológico posible en la vida de ese niño. Los análisis conjuntos del Ministerio de la Mujer y GRADE que revisamos evaluaron las prácticas de lactancia en madres víctimas de violencia reciente. Los resultados sobre la lactancia me parecieron increíbles. Son reveladores. Encontraron que el inicio de la lactancia rápida, esa primera hora vital tras el parto que establece el apego primario y transfiere anticuerpos cruciales, se reduce significativamente. Y además hay una caída cuantificable del 14% en la lactancia nocturna, o sea, una interrupción enorme. Pensemos un segundo en lo que significa ese 14% en la vida real. Si un recién nacido necesita ser alimentado, digamos, 5 veces en la madrugada para un desarrollo neuronal óptimo, esa madre traumatizada quizá logre alimentarlo solo 3 o 4. Y eso tiene consecuencias biológicas en el bebé. Totalmente. Y aquí hay que ser absolutamente tajantes para no caer en revictimizaciones baratas que la sociedad suele hacer. Esto no es negligencia. No es que la madre no ame a su hijo o sea descuidada, como a veces se les juzga. Es vital desmitificar eso de inmediato. Clínicamente, a este fenómeno biológico se le denomina distanciamiento emocional. Y volvemos al concepto de la economía de guerra que hablamos antes. Claro, el ancho de banda está al límite. Exacto. Cuando una persona sufre de un trastorno de estrés postraumático severo y una depresión paralizante, su ancho de banda cognitivo está al 0%. Proveer un entorno cálido, responsivo y seguro requiere una inmensa cantidad de energía emocional y regulación neuronal. Energía que ella simplemente no tiene. Ser. Es un mecanismo de supervivencia puro y duro. Y el bebé, cuyo sistema nervioso se calibra a través de la interacción con la madre en esos primeros meses, absorbe toda esa desconexión. Como una esponja. Las métricas pediátricas lo confirman, ¿verdad? Los estudios muestran que en hogares con violencia, los niños de 0 a 6 años disparan sus factores de riesgo físico enormemente. Sí, las estadísticas de salud infantil en estos casos son alarmantes. Tienen mayores tasas de anemia, presentan problemas de bajo peso crónico y sufren un incremento brutal de enfermedades gastrointestinales agudas y síntomas respiratorios. O sea, el estrés pasivo que inhalan en esa casa, el miedo constante, literalmente deprime sus pequeños sistemas inmunológicos. Si conectamos esto con el panorama general, esto es lo que llamamos la transferencia intergeneracional de la violencia. Y ojo, no es solo un impacto biológico, es comportamental y profundo. ¿Cómo afecta su comportamiento a largo plazo? El cerebro de un niño en desarrollo es una máquina de absorción de patrones. Al crecer viendo esta asimetría de poder, integran subconscientemente que la agresión es la herramienta estándar y aceptable para resolver conflictos. O asimilan el lado opuesto de la moneda, me imagino. Exacto. O por el lado contrario, aprenden que la parálisis y la sumisión son las únicas formas de sobrevivir a quien supuestamente te ama. Básicamente están asimilando el código fuente del patriarcado mucho antes de que aprendan a leer y escribir. Uf, qué fuerte. Y claro, ese sistema nervioso infantil sobrecargado no se apaga mágicamente a las 8 de la mañana cuando suena el timbre del colegio para entrar a clases. Para nada, lo llevan en la mochila. Ese mismo niño, que pasó la madrugada con los niveles de cortisol por las nubes, escaneando el tono de voz de su padre en la sala para predecir si habrá golpes, es el mismo niño al que luego sientan en un pupitre y le exigen que memorice fracciones matemáticas o preste atención. Es pedirle un imposible a su cerebro. Casa, tienen entre un 3% y un 4% más de probabilidades de repetir el año escolar, además de mostrar serios retrasos en el desarrollo verbal y psicomotor debido al miedo crónico. Porque el aprendizaje requiere un cerebro en estado de seguridad. Cuando el cerebro reptiliano, el más primitivo, está activado por el miedo crónico, la corteza prefrontal, que es el área encargada de la concentración, la lógica y el lenguaje, simplemente se apaga. O sea, no hay recursos para sumar 2 más 2 si sientes que tu vida corre peligro.
Tal cual. Y el sistema educativo penaliza a ese niño con malas notas, tratándolo como si tuviera un déficit de atención intrínseco o un problema de aprendizaje, cuando en realidad Este contenido su fue cerebro está desarrollado funcionando por la perfectamente Asociación bien para lo que Economía, fue programado esa Sostenibilidad e semana. ¿Qué Interseccionalidad sobrevivir AESI, en una zona de ONG guerra peruana. doméstica? Esto cambia por completo la perspectiva sobre la deserción escolar. Quizá ese niño que reprueba matemáticas no tiene un problema académico, sino un sistema nervioso sobrecargado. Es una óptica totalmente distinta y necesaria. Y a ver, si la violencia destroza la capacidad de concentración de un niño en primaria, tenemos que escalar esta lógica a la edad adulta, sabiendo que la violencia drena la energía física, destruye la paz mental y complica enormemente la crianza, viene la pregunta obvia. ¿Cómo puede una persona en esta situación rendir en el trabajo o en los estudios? Exactamente. Si una mujer adulta lidia con dolor físico crónico, insomnio, disonancia cognitiva y encima tiene que gestionar el colapso inmunológico y educativo de sus hijos, ¿cómo demonios se espera que mantenga un nivel de productividad estándar en la universidad o en el mercado laboral? La realidad, apoyada por toda esta data, es que es matemáticamente insostenible. Y los datos económicos lo reflejan como un desangramiento silencioso para el país. El secuestro del proyecto de vida. Esa es la consecuencia estructural definitiva. Empezando, por ejemplo, por la educación superior. Los análisis hechos a más de 3.000 mujeres universitarias en Perú revelan que la violencia genera una pérdida promedio de 20.4 días académicos al año por estudiante. 20 días al año perdidos. Es un mes entero de clases hábiles. Y esto agrupa el ausentismo directo, donde el daño físico, los moretones o el encierro impuesto por el agresor les impide ir a clases. Pero también incluye un fenómeno aún más corrosivo, que es el presentismo. Ah, claro, el presentismo. Estar físicamente sentada en el auditorio, el profesor está al frente hablando de macroeconomía, pero tu mente está a miles de kilómetros de distancia. Estás ahí, pero no estás. Estás calculando a qué hora exacta debes llegar a casa para evitar un episodio de ira, repasando mentalmente qué dijiste mal la noche anterior que detonó la pelea, o simplemente intentando no desmayarte por el agotamiento y el dolor de una inflamación pélvica crónica que no ha sido tratada. El cuerpo está, pero la capacidad cognitiva está anulada. Es una descripción perfecta del presentismo. Y si sumas esa anulación individual, llegamos a una cifra nacional devastadora. Esa pérdida de días equivale a que, escúchalo bien, cada año, más de 15.000 mujeres dejen de estudiar a tiempo completo en el país. 15,000 mujeres. Son 15.000 proyectos de vida profesional, 15.000 talentos potenciales que son amputados del desarrollo nacional. Y obviamente esto se traslada directamente al impacto laboral y económico en las empresas y el sector público. Sí, de hecho hay un estudio sumamente revelador en los informes sobre maestras de escuelas públicas en la región del Callao. Ese estudio es fascinante. Se midió el impacto en la productividad no solo de las maestras que eran víctimas, sino también de los maestros que eran agresores. Porque claro, mantener un ciclo de violencia, control y manipulación también consume recursos cognitivos enormes y afecta el desempeño laboral del abusador. Ser un abusador también requiere tiempo y energía, lamentablemente. Y el dato es brutal, porque finalmente le pone un precio, un valor monetario contante y sonante al daño colateral de tolerar la violencia estructural en la sociedad. Entre el ausentismo y el presentismo de agresores y víctimas, solo en esas escuelas públicas del Callao se perdieron 27.508 días hábiles de clases anuales. ¿Y en términos económicos, eso a cuánto equivale? Traducido a dólares, equivale a tirar a la basura, a incinerar más de $671,000 anuales solo en la jurisdicción del Callao. Es muchísimo dinero solo para una región. Y aquí es donde se pone realmente interesante, o más bien indignante. Al extrapolar esa misma métrica a nivel nacional, la pérdida supera los $36 millones al año. $36 millones esfumados. Es lo que yo llamo un impuesto invisible enorme. La violencia de género no es un asunto privado.
las empresas, las escuelas, el Estado y los contribuyentes están subsidiando económicamente esta violencia mediante la pérdida masiva de talento, de horas hombre, de creatividad y de eficiencia operativa. Es un impuesto destructivo que además opera como una trampa, de la que es casi imposible salir sin ayuda estructural, especialmente cuando cruzas esta pérdida de productividad con factores macroeconómicos y roles de género patriarcales en nuestra sociedad. ¿Te refieres a crisis como la pandemia? Por ejemplo, sí. Durante crisis profundas como la pandemia del COVID-19, las mediciones indicaron que las mujeres absorbieron el golpe más duro en pérdida de masa salarial e imposibilidad de trabajar. ¿Por qué crees que fue? Bueno, imagino que por las brechas de cuidado, el mandato social que asume que el trabajo de cuidado recae únicamente en ellas. Exactamente. El mandato social dicta que si hay niños en casa sin ir al colegio o familiares enfermos que cuidar, la mujer es quien debe sacrificar su empleo y quedarse en casa. La estadística pura indica que tener un hijo amplía la brecha de empleo entre hombres y mujeres en 10 puntos porcentuales. 10 puntos solo por un hijo. Y cada hijo adicional añade 5 puntos más de penalización en el mercado laboral para ella. Entonces, coloquemos todas las piezas de este terrible rompecabezas en la mesa, porque el cuadro completo es desolador. A ver. Tienes el sistema inmunológico destruido, una carga de síntomas psiquiátricos que supera a un paciente clínico ambulatorio promedio. Tus hijos están enfermando físicamente y fallando en el colegio, lo que requiere más tiempo y energía de tu parte. Faltaste 20 días a la universidad o al trabajo, perdiendo muchísima competitividad. Y encima, el mercado laboral te penaliza económicamente por ser la cuidadora primaria. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿con qué autonomía financiera, con qué ahorros se supone que esta mujer va a pagar un depósito de alquiler para escapar de la casa del abusador? La dependencia económica se convierte en el candado de titanio que cierra la jaula. Es por eso que los discursos superficiales sobre el famoso empoderamiento femenino a menudo se quedan pero tan cortos. Sí, suenan vacíos cuando ves estos datos. Decirle a una sobreviviente que mejore su autoestima mediante un taller motivacional es completamente irrelevante si, al salir por la puerta, no tiene ingresos, no tiene un historial crediticio propio, y sabe perfectamente que no podrá pagar la alimentación ni el colegio de sus hijos. La violencia la descapitalizó de manera social, física y económicamente. Espera, escuchándote hilar esto de la descapitalización total, me doy cuenta de que todo el andamiaje del sistema de ayuda social actual podría estar enfocado al revés, o al menos estar cortado por la mitad. ¿En qué sentido? En que culturalmente aplaudimos y celebramos cuando la mujer finalmente pone la denuncia judicial y logra salir de la casa del agresor. Lo enmarcamos como el gran final feliz, ¿no? Como la línea de meta de la película. Claro, como si ahí terminara el problema. Pero si observamos la biología de ese trauma, el daño orgánico crónico que discutimos y el nulo patrimonio económico que le queda, salir de la casa no es la meta. Es apenas la línea de partida de una maratón larguísima, y ella está empezando la carrera literalmente con las piernas rotas. Esa es exactamente la crisis del modelo actual. Acabas de dar en el clavo. Solemos pensar que el objetivo final de ayudar a una sobreviviente es lograr que abandone al agresor, y el sistema estatal acompaña la emergencia penal, pone la restricción perimetral, quizás brinda una atención psicológica breve de un par de sesiones, y luego se retira asumiendo que el problema estructural desapareció junto con el agresor. Basándonos en todas estas fuentes que hemos discutido, que esa arquitectura neuronal alterada tardará años en sanar, que las enfermedades autoinmunes y digestivas crónicas ya están instaladas en su cuerpo, y que el progreso escolar de los hijos se vio seriamente comprometido, el panorama cambia. Tiene que reconstruir un currículum o una carrera universitaria que fue truncada quizás hace una década. Exacto. Entonces, la verdadera recuperación estructural exige un compromiso a larguísimo plazo. Lo cual nos obliga, y creo que este es el mensaje central hoy, a replantear la pregunta sobre cómo abordamos esta epidemia en el Perú y en la región. Si el daño de la violencia no se detiene cuando cesan los golpes físicos, entonces el Estado y el ecosistema social no pueden retirar su apoyo el día que se firme el papel del divorcio o se pone la denuncia. Es ilógico hacerlo si miras la evidencia científica. Entonces, para dejarle a nuestra audiencia un pensamiento final y provocador,
¿Qué pasaría si las políticas públicas reconocieran este impuesto invisible del que hablamos? ¿Qué pasaría si decidieran que es mucho más barato y obviamente éticamente necesario subsidiar de manera activa e integral la reconstrucción de esa autonomía laboral, educativa y de salud mental durante años enteros tras la separación? Sería un cambio de paradigma brutal. Sería pasar de gestionar síntomas temporales a reconstruir verdaderamente el capital humano de una nación. Requeriría entender que devolverle el futuro arrebatado a una sola mujer rompe la cadena intergeneracional de violencia de la que hablamos y asegura la estabilidad y el desarrollo de los ciudadanos que ella está criando. Es la inversión con mayor retorno. Es la inversión pública con mayor retorno social imaginable. Pero claro, requiere la valentía de ver el cuadro completo, desde la célula estresada por el cortisol hasta el impacto en el PBI del país. Totalmente de acuerdo. Al analizar esta inmersión profunda, nos queda claro que las consecuencias forman una telaraña que es imposible de desenredar si seguimos mirando cada hilo por separado. El cuerpo somatizando lo indecible, la mente encerrada en hipervigilancia, los niños heredando la carga del terror y un sistema económico que sangra productividad mientras para colmo penaliza a las víctimas. Entender los engranajes detrás de estas cifras cambia irrevocablemente nuestra forma de percibir el problema y ojalá de estructurar nuestras verdaderas responsabilidades como sociedad. Muchísimas gracias por este análisis tan revelador. Nos encontramos en la próxima exploración profunda. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.